Cada vez que Lisa se hacía daño, le daba su sangre a Tracy para que ésta se alimentara. Y siempre que bebía, esta mujer decía sentirse más fuerte. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. No es de Netflix Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo otro caso de Australia, concretamente el de una mujer vampiro. O al menos eso decían los medios. Es un caso bastante retorcido y sangriento, así que si creéis que no podréis aguantar, no os lo recomiendo. Interrumpo el vídeo para deciros que hay un punto en este vídeo en el que apareceré con esta ropa, ¿vale? Hay un archivo corrupto, no sé por qué, no sé si falla la cámara, la SD o el micrófono, pero he tenido que eliminarlo todo y volver a empezar cierta parte, ¿vale? Puede que este vídeo también esté corrupto, también te digo, pero por probarlo que no quede. Dicho esto, continuamos. Y ahora sí que sí, no me enrollo más, y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. El 11 de enero de 2012, la justicia australiana dejó en libertad a una persona que cometió un crimen atroz en 1989. Su delito fue tan terrible que muchas personas se negaron a que fuera puesta en libertad, pero supuestamente se había reformado. Era una persona mentalmente sana y por ello la Junta de Libertad Condicional le concedió la petición. Durante mucho tiempo, esta persona mantuvo un perfil bajo, no se metió en líos, no llamó la atención, pero en 2021 la prensa reveló una verdad que la justicia se negaba a admitir. Y es que esta persona se dedicaba a compartir imágenes macabras en sus redes sociales, especialmente en su página de Facebook. Vampiros, brujas, calaveras, sangre, montones de huesos. Muchos pensaríamos que esto no es nada importante, pero tratándose de Tracy Wigginton, la cosa se enturbia bastante, ya que esta mujer, en 1989, decía ser una auténtica vampira. Y es ahí donde empieza el siniestro caso de hoy. Tracy Avril Wigginton nació el 4 de agosto de 1965 en Brisbane, Australia, siendo hija del matrimonio de Rhonda Hawkins y Bill Roseborough. Su familia tiene una buena posición social y económica, pero no tenemos mucha información de sus primeros años. Sabemos que estudió en buenos colegios y que siempre tuvo bastantes amigos, pero aparte de eso, nada más. En cierto momento de su infancia, sus padres se separaron y rehicieron sus vidas con otras parejas. Su madre, Rhonda, tuvo más hijos, entre los cuales se encuentra Ali Hawkins, la cual más adelante será muy importante. De puertas para afuera, todo iba bien. Era una buena familia, con mucho dinero, un buen estatus, pero de puertas para adentro, tenían algunos problemas. Y es que su madre, Rhonda, tiene un asma muy severo. En varias ocasiones tuvo que ingresar en el hospital y pasar largas temporadas metida en la cama. Y por tanto, en ese tiempo, Tracy se iba con los abuelos maternos, Avril y George Wigginton. La madre de Tracy tenía bastante dinero, pero los abuelos no se quedaban atrás. De hecho, varias fuentes dicen que eran prácticamente millonarios. Tenían varias casas, negocios prósperos, muchos ahorros. Y a Tracy con ellos no le faltaba de nada. Poco a poco su madre fue empeorando más y más, y ya prácticamente no podían verse. No podía firmar excursiones, no asistía a reuniones, no podía ocuparse de ella, y por tanto, cedió su custodia a los abuelos, los cuales rápidamente se convirtieron en sus padres adoptivos. A partir de aquí, tú a conocer la auténtica relación que tenía con los abuelos. Para empezar, estaba George Wigginton, al cual supuestamente estaba muy unida. Siempre estaban juntos, compartían todos, y este hombre era muy cariñoso con ella. Y después tenemos a la abuela Avril, la cual era completamente distinta a él. La abuela era muy estricta, y años después, la propia Tracy la describiría como alguien egocéntrico, cínico y manipulador. Su abuela no siempre tuvo mucho dinero, de hecho en su infancia lo pasó realmente mal. Fue adoptada por su tío, el cual abusó de ella, y tiempo después fue secuestrada por un amigo de la familia, que abusó de ella y la golpeó. Su vida fue un completo infierno, pero cuando conoció a George, todo cambió.
Se enamoró perdidamente de él y al poco tiempo se casaron. Pero descubrieron que no podían tener hijos, así que decidieron adoptar a Rhonda, la madre de Tracy Wigginton. La vida con George era aparentemente perfecta, pero la gente rumoreaba que este hombre era un mujeriego y que siempre que podía engañaba a su mujer. Varios testigos decían que este hombre tonteaba con otras mujeres delante de su esposa, pero esta lo ignoraba por completo. Hablaban de tocamientos indebidos, de comentarios fuera de lugar, pero Avril lo ignoraba. Era feliz con George y eso era lo único importante. Volviendo al tema de Tracy, sus abuelos la adoraban por completo. Ella era su mundo entero y con el tiempo adoptaron a 2 niñas más para que le hicieran compañía. Y estas eran Diana y Miriam, la cual tenía 15 años. Diana fue adoptada de inmediato, pero Miriam estaba en proceso de acogida. La familia de Miriam tenía problemas económicos. La querían estar con ella, pero económicamente no podían permitírselo. Con lo cual la pequeña iba de casa en casa. Y su proceso no era como el de las demás, cosa que quizás pudo molestar a Avril. Y es que esta mujer constantemente se peleaba con la niña. Le enfadaba su actitud, cómo se comportaba, si hacía mal los deberes, si contestaba. Cualquier tontería iniciaba una pelea. Y entonces la mujer descubrió que su marido la estaba engañando. Pero este engaño no era normal y corriente. No es que tuviera un amante, 2, 3. Es que este hombre mantenía una casa de la que ella no tenía ni idea. Tenían varias residencias, pero lo que esta mujer no sabía es que había otra donde llevaba las amantes. Así cuando descubrió esto, en lugar de enfrentarse a George, se enfrentó a Miriam. Llegó a golpearla hasta 4 veces al día y constantemente la estaba humillando. Y finalmente la muchacha, cuando vio la oportunidad, se escapó. Y años después le dijo a la prensa que se arrepentiría para siempre de no haber llevado consigo a Diana y Tracy. Con Miriam fuera de la ecuación, parece que el ambiente se relajó bastante. Tracy y Diana fueron a escuelas privadas y en principio sacaron buenas notas. Y George y Avril se calmaron bastante. Hablaron las cosas, se relajaron, lo solucionaron. Pero poco a poco a Tracy dejaron de gustarle los estudios. Se saltaba clases, se aburría en estas, no entregaba los deberes y finalmente lo acabó dejando. Pero eso sí, aunque no estudiara, tenía sus hobbies, entre los cuales estaba el ocultismo. Le gustaba lo paranormal, los fantasmas, los poltergeist, le fascinaba la muerte, pero especialmente le encantaba el tema de la Ouija. Poder contactar con los muertos le fascinaba, así que día y noche empezó a leer sobre ello. Le gustaba tanto el tema que su abuelo le compró decenas de libros sobre este, pero a los 15 años su vida dio un giro completo. Y es que George falleció, dejándolas a Diana y a ella completamente solas con Avril Wigginton. No queda claro si la mujer las llegó a agredir, pero lo que sí sabemos es que con ella se sentían terriblemente solas. No podían confiar en ella ni contarle nada por miedo a cómo se lo iba a tomar. Y en ese contexto ocurrió algo terrible. Y es que Tracy, con 16 años, se quedó embarazada de un hombre adulto. Era amigo de su madre, y cuando el sujeto se enteró de esto, no solo la obligó a abortar, sino que justo cuando consiguió que lo hiciera, desapareció para siempre. Y Tracy entró en depresión. Al año siguiente, la abuela Avril falleció. Y aquí ocurre algo un poco extraño. Con 17 años, para el sistema australiano, ya no eres un niño, y por tanto no puedes ser adoptado. Puedes ir a casas de acogida, pero lo más recomendable es que te busques un empleo. Y eso es precisamente lo que hizo Tracy. Primero trabajó como camarera y después como prostituta. Y a los 21 años tuvo acceso a la herencia de los abuelos. Heredó todo el dinero y su plan era viajar por el mundo. Así que lo que hizo fue contárselo a todos. Preguntar quién la acompañaría, quién se iría con ella. Y en este contexto conoció a una chica llamada Sunshine. Algunas fuentes dicen que esta muchacha se acercó a ella solo por el dinero, pero otras dicen que realmente la quería. Sea como fuere, viajaron juntas a Canadá y a partir de ahí empezaron a salir. Esta relación era un poco tormentosa. Rompían, volvían y algunos decían que cada vez que rompían, Sunshine se iba con el mismo hombre. No iba con sujetos diferentes, siempre era con el mismo, cosa que llama mucho la atención. Sin embargo, Tracy no le daba importancia. Y en cierto momento decidieron que querían ser madres. Algunas fuentes dicen que era completamente normal, que buscaron adopciones, inseminación artificial, pero otras fuentes señalan que buscaron un embarazo fuera de lo común. Y es que Tracy, loca por el ocultismo, decidió quedarse embarazada
en mitad de un ritual. El ritual consistía en tener relaciones con un hombre delante de su pareja y de más personas, ya que de ese modo sería más fértil. Y después de hacerlo, Tracy quedó embarazada. Todo en un principio fue la perfección, pero a los 2 meses sufrió un aborto. Y ahí la relación se vino abajo. Volvieron las peleas, las discusiones, se dieron un tiempo, y en ese tiempo, Sunshine se fue con el hombre con el que supuestamente la estuvo engañando. Y un detalle muy importante es que esta ruptura no solo se da después del aborto, sino también justo después de que Tracy se quede sin dinero. En 1989, cuando Tracy tenía 24 años, conoció a una mujer llamada Lisa Psatinski. Tracy estaba deprimida y Lisa estaba obsesionada con la muerte. Por aquel entonces, la chica ya acumulaba 80 visitas en hospitales por autolesiones e intentos de sobredosis. Pero según los médicos, no eran intentos reales, sino más bien llamadas de atención. La forma en que intentaba hacerlo todo no parecía un impulso suicida, sino más bien de captar la atención de los demás. O al menos así lo creían los expertos. Sin embargo, lo que sí notaban es que era una persona bastante vulnerable. Y con Tracy hacía la pareja perfecta. Las dos estaban metidas en el ocultismo. Los temas oscuros les encantaban. Y la autodestrucción de Lisa parece que se complementaba con la locura creciente de Tracy Whittington, quien ahora empezaba a pensar que era una vampira auténtica. Cada vez que Lisa se hacía daño, le daba su sangre a Tracy para que ésta se alimentara. Y siempre que bebía, esta mujer decía sentirse más fuerte. Al principio era cosa de ellas dos, era parte de su relación. Eran sus juegos, sus locuras, su intimidad. Pero pronto hicieron 2 nuevas amigas, la pareja de Kim Jarvis, de 23 años, y Tracy Bock, también de 23. Y estas muchachas se unieron al juego. Tracy Bock era muy parecida a Lisa, tenía autoestima muy baja y era muy vulnerable. Y Kim se parecía a Tracy. Cuando era más pequeña, intentó ser monja, pero según contaba, el crucifijo que llevaba al cuello se rompió, y tomó eso como una señal que indicaba que debía dejar el camino de Dios. Tracy Whittington dijo a sus amigas que tenía poderes reales, que podía volar, flotar, que la sangre le daba fuerza, y estas personas la creyeron ciegamente. Sabía mucho de temas oscuros, de ocultismo, de lo paranormal, y era tan inteligente que era imposible no creerla. Otra cosa que remarcaban es que su gusto por lo macabro era más propio de un vampiro que de un ser humano. De hecho, esta mujer las había obligado a ver prácticamente en bucle un vídeo en el que un hombre le volaba la cabeza a otro con una escopeta, y se preguntaba constantemente delante de ellas cómo sería matar a alguien. Además, Tracy Bock y Kim Jarvis la habían visto beber la sangre de Lisa. La habían visto disfrutar bebiendo. Así que, ¿por qué mentiría? ¿Por qué alguien diría ser un vampiro cuando realmente no lo era? Para ellas estaba muy claro. Tracy era una vampira real y por tanto había que respetarla. Es ahí cuando llegamos a la noche del 20 de octubre de 1989. Esa noche, como casi todas, las 4 amigas se dirigieron a un club llamado L'Amours. Y una vez allí, bebieron champán. Todo iba como siempre, pero más o menos sobre las 10, notaron que Tracy se empezó a emborrachar. Totalmente alcoholizada empezó a decir que quería sangre, que la necesitaba, que tenía sed, que tenía hambre. Y Lisa se ofreció a darle la suya. Pero Tracy dijo que no la quería. Quería la sangre de otra persona, de una víctima. Quería matar a alguien y beber su sangre. Y el grupo de amigas aceptó. A las 11:30 de la noche, las 4 amigas toman la botella de champán y salen del club. A continuación, suenan al coche de Tracy y dieron vueltas por la zona en busca de la víctima perfecta. Y entonces se toparon con un hombre de 47 años llamado Edward Baldock. Edward Baldock era un hombre casado y padre de 5 hijos que se dedicaba a la construcción y trazado de caminos y que además pertenecía al Consejo de Brisbane. Al día siguiente, 21 de octubre, cumplía 25 años de matrimonio con su esposa, Elaine, y la pareja había acordado hacer algo juntos. Sin embargo, ese día 20 tenía libre en el trabajo, y como siempre que tenía libre, quedó con los amigos para beber. Era una tradición, una costumbre, pero siempre que salía, volvía a casa pronto, y su mujer sabía dónde estaba. Y es que siempre acudía al mismo club, el Club Caledonia. Iba allí, bebía, se lo pasaba bien, y prontito volvía a casa.
Sin embargo, esta vez se le hizo un poco tarde y mientras iba caminando de vuelta a casa, se topó con este grupo de amigas. Y ya a partir de ahí hay dos versiones. La primera es que las chicas amablemente se ofrecieron a llevarlo a casa y el hombre confió en ellas. Y la segunda es que se dirigieron a él y se presentaron como prostitutas. Pero sea como fuere, la cuestión es que Edward Baldock se subió al coche con ellas y los 5 hicieron un viaje de 7 kilómetros hasta Orlake Park, ubicado en la orilla del río Brisbane, en West End. Tracy, Boke y Kim se quedaron dentro del vehículo, pero Tracy Wigginton, Lisa y Edward bajaron y juntos caminaron hasta la orilla. Y ya una vez allí, Tracy le pidió a Lisa que se fuera al coche. No es a la ciencia cierta qué ocurrió exactamente, pero lo que sí sabemos es que Edward voluntariamente se quitó toda la ropa, la dobló y la dejó a un lado. Y mientras tanto, Tracy se fue al coche, agarró un cuchillo y regresó. Y ya en ese momento, apuñaló a su víctima en 27 ocasiones. Apuñaló a Edward en varias tandas y de vez en cuando hacía descansos para fumarse un cigarrillo. Algunas puñaladas fueron tan fuertes que el cuchillo llegó hasta el hueso. Y ya para acabar con el crimen, le hizo un corte en el cuello que iba de oreja a oreja. Un corte tan profundo que casi lo decapita. Son las 5 de la madrugada, Elaine Baldock, esposa de Edward, abrió los ojos y se percató de que su marido no estaba por ninguna parte. Como os dije anteriormente, este hombre, siempre que tenía fiesta, se iba con los amigos, pero acostumbraba a volver temprano. Por ello, al despertar y no verlo a su lado, la mujer se extrañó e inmediatamente llamó a la policía. Sin embargo, cabe decir que no fue necesaria una gran búsqueda, ya que a las pocas horas, un hombre llamado Stephen Kering, mientras navegaba con su kayak por el río Brisbane, se topó con una escena de lo más siniestra. Y es que en la orilla estaba el cuerpo sin vida de un hombre adulto. De inmediato llamó a las autoridades y la autopsia reveló una auténtica masacre. Edward Baldock había sufrido 27 puñaladas. Lo que llamó la atención a los expertos es que estaba completamente desnudo, a excepción de los calcetines. Y además su ropa estaba perfectamente doblada y apilada a un lado de la orilla. Pero eso no es todo. Y es que también pudieron recuperar su cartera. Y dentro de esta estaba todo. Dinero, tarjetas bancarias, su identificación. El móvil claramente no había sido el robo. Pero saber quién le había matado, en principio, parecía muy complicado. Y es ahí cuando ocurre algo muy interesante. Y es que los zapatos del hombre encontraron una tarjeta bancaria. Y esta no le pertenecía a él, sino una tal T.A. Wigginton. Investigando un poco el tema, la policía dio con Tracy Wigginton y de inmediato fueron a su casa. La van a buscar, le hacen unas preguntas y a continuación la llevan a comisaría. Es ahí cuando cuenta la primera versión de la historia. Dice que la noche antes estuvo con sus amigas a la orilla del río, que estuvieron bebiendo, que se lo pasaron bien y que después se fueron a casa, pero que en ningún momento vieron nada extraño. De hecho, no entendía qué hacía su tarjeta en el zapato de la víctima. Dice que no vio nada, que no entendía nada y que ella no tenía nada que ver con el caso. Pero 2 días después la interrogan de nuevo y su historia da un giro. Dice que sí, que estuvo en el río y que además vio el cadáver, que las amigas y ella se acercaron al cuerpo, pero que tuvieron tanto miedo que no lo denunciaron. Se acercaron, revisaron y rápidamente se fueron de allí. Que alguien cambie así la versión de los hechos llama mucho la atención. Con lo cual, la policía llama a las 3 amigas. Y las 3 repiten la misma historia. Que no vieron el cadáver, que no sabían nada del tema. Pero entonces, una se viene abajo. Y algunas fuentes dicen que esta persona fue Lisa. Pero sea como fuere, esta persona contó toda la historia de principio a fin, remarcando en todo momento que lo que pasó fue porque Tracy necesitaba sangre humana. La historia de Tracy a la policía le parecía surrealista, con lo cual la sometieron a un examen psiquiátrico y ahí descubrieron que estaba padeciendo trastorno de identidad disociativo, es decir, que en un mismo cuerpo había varias personalidades. Y en su caso había 5. Según el informe psicológico, las personalidades eran las siguientes: Little Tracy, una niña pequeña muy inocente; Big Tracy, una mujer adulta con depresión; The Observer, el observador, una personalidad muy fría y distante. Y después estaban Bobby, alguien muy siniestro y aterrador; y Avril,
la reencarnación de su abuela. Según el libro Instinto Asesino, del psiquiatra forense Donald Grant, quienes cometieron el crimen fueron Bobby y Avril. Bobby cometió el crimen y Avril lo empujó a hacerlo. Y otro detalle muy importante es que la tarjeta de Tracy apareció en la escena porque otra personalidad, seguramente Little Tracy, la colocó allí. Little Tracy quería justicia y por tanto la delató así. Pero lo peor de todo es que estas personalidades no se formaron porque sí, sino que lo hicieron a raíz de un trauma. Los maltratos de Avril estaban por un lado y por otro tenemos que el abuelo George abusó de Tracy cuando era pequeña. La persona en la que más confiaba, a la que más quería, abusó de ella. Y este hecho le causó un gran trauma. Los expertos también dijeron que era apta para ir a juicio, pero como había confesado, esto no era necesario. Y directamente fue condenada a cadena perpetua con un mínimo de 13 años en prisión. El caso pudo quedarse aquí, pero sus 3 amigas sí fueron a juicio. Y una vez allí, dijeron que lo habían hecho todo manipuladas por una vampira real. Dijeron que la vampira las había hechizado, y estas palabras aparecieron en todos los medios. La gente cada día que pasaba quería más información sobre esto, más información de Tracy, del vampirismo, de qué estaba pasando. Y entonces alguien filtró el vídeo de la entrevista de Tracy con su psiquiatra. Un vídeo en el que decía que el abuelo George abusó de ella. Esto creó varios debates sobre privacidad, salud mental, y grupos feministas de aquellos tiempos, viendo aquellas imágenes, dijeron que Tracy también era una víctima. Sus traumas quedaron proyectados en la víctima y por tanto, la sentencia debía ser menor. Sin embargo, la justicia alegó que estos argumentos no tienen ningún sentido. El crimen había sido atroz y Tracy lo había confesado, con lo cual la sentencia era firme. Lisa Zaczynski fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua, pero fue liberada en 2008. Kim Jarvis fue declarada culpable de homicidio involuntario y condenada a 18 años, pero fue puesta en libertad después de 12. Y Tracy Bock, por su parte, fue absuelta. A Tracy Wigginton aparentemente le fue muy bien en prisión, ganándose el apodo de Fang. Se puso a trabajar en la biblioteca y al mismo tiempo estudió antropología y filosofía. Pero en este punto llega algo muy interesante, y es que en 1996 concedió una entrevista en la que dijo lo siguiente: 6 años después, todavía puedo oler el río y la sangre y el olor a metal que se ha oxidado bajo la lluvia. Entonces comencé a apuñalarlo. No piensas nada, nada pasa por tu mente, no hay emoción, solo furia ciega. Pero una vez que empecé, no pude parar. No podía ver al señor Baldock. Seguía viendo a mi abuela, a mi abuelo, a mi madre, a mi padre y a todas las personas que me habían hecho daño. Fue una furia tan ciega que pude levantar a un hombre muerto con 2 cuchillos. Después me senté contra la puerta enrollable, con los brazos apoyados en las rodillas. Yo era como una cáscara o el caparazón de un volcán. El público no tiene ni idea de cómo son mis sueños durante la noche. Nunca se acaba. No pienso en ello constantemente, pero cada vez que estoy sola o en un momento de paz, lo pienso y luego lloro. El asesinato es una experiencia aterradora. Da mucho miedo tener tanto poder. Es jugar a ser Dios con la vida y la muerte. Nadie debería tener ese tipo de poder, pero todos lo tenemos. Tracy pidió 4 veces la libertad condicional, pero hasta 2011 no se la concedieron. Y finalmente fue puesta en libertad el 11 de enero de 2012. Aunque cabe decir que no toda su familia estaba de acuerdo con esto. Y aquí es donde entra en juego su hermana Allie Hopkins, la cual concedió una entrevista diciendo que Tracy era peligrosa. No quiero que salga porque está inestable. Tengo todo el derecho a estar preocupada. No se puede negar que es una asesina, pero no es porque sea una asesina que estoy asustada. Hay una vena cruel en esa mujer. Es inteligente. Ya estaba internada durante mucho tiempo. Allie era hermana de Tracy por parte materna y aseguraba que en su infancia, antes de estar con los abuelos, Tracy ya era oscura. De hecho, aseguró que esta chica le enseñó a matar hormigas con una lupa y sospechaba que tiempo atrás mató a un gato con un destornillador. Vio un agujero en la cabeza del gato que tenía el tamaño y la forma de un destornillador. Ella siempre fue extraña, le gustaba el ocultismo. Era un interés morboso. Sin embargo, sus palabras fueron en vano y Tracy Wigginton fue liberada el 11 de enero de 2012. A partir de entonces mantuvo un perfil bajo, no se metió en líos, no apareció en la prensa. Pero en 2021 todo cambió. Y es que se filtraron imágenes de su página de Facebook. Una página en la cual compartía todo tipo de imágenes macabras. Imágenes de vampiros, brujas, calaveras, montones de huesos.
Y ahí, una vez más, se generó un gran debate. Un debate en el que muchas personas se preguntaban si esta mujer realmente tenía seguimiento psicológico. Si Tracy Wigginton realmente estaba siendo vigilada, porque de ser así, supuestamente, no debería publicar eso. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que Tracy recibe el seguimiento correcto? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero corazón que os haya parecido tan interesante como a mí y que sea así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a, por supuesto, la respuesta a la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Creéis que realmente Tracy es apta para estar en libertad? Y la palabra secreta es vampiro. Deja vampiro aquí abajito y en cuanto lo vean cuanto pueda te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguí mis libros, entre ellos España Hechizada, que salió en 2021, y todas, pero todas mis redes, tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, que también tengo Twitch y puede que esté en directo ahora mismo, y verifico los cambios, las novedades y muchas horas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!